Muy bien, pastor. Entonces, inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia, ¿no, Señor? Papito Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, Padre. Aquí estamos, Señor, donde tú nos ubicaste, papá. Permítenos, Señor, que hoy aprendamos más de ti, Señor, porque eso es lo que nosotros necesitamos, aprender más de ti, Señor. Revélate, Señor, a nosotros. Revélate, Señor, a nuestros ojos, a nuestro cerebro, a nuestro entendimiento, Señor, para poder saber más de ti, Señor. Dale la sabiduría necesaria, Señor, a nuestro maestro, Señor, a nuestro profesor que estamos aquí, Señor, para que Él sea guiándonos, Señor, hacia ti. Padre, bendice nuestras casas, nuestros hogares, Señor, a quienes representamos, Señor, en estos ministerios, Señor. Bendice también a todos los maestros del Ministerio 5E, papá, para que seas tú, Señor, poniendo los lineamientos, Señor, en este ministerio, papá. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Sabemos que tu misericordia se renova todos los días, Señor, y tus ojos están sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Bien, hemos hablado de finanzas, primer tiempo sobre las finanzas, llamémosle finanzas personales, ¿verdad? Sobre las finanzas en términos generales. Y luego hablamos ya de la segunda parte, que es las finanzas aplicadas al ministerio, en el contexto del ministerio, y hemos hablado de tres modelos. El modelo del Antiguo Testamento, que ha sido la base, el fundamento, para todo. Dijéramos, de ahí hemos sacado detalles bien exactos, y vemos cómo en los evangelios, en el ministerio de Jesucristo, Jesucristo se movió en base a estas consideraciones, ¿verdad? Estos principios enseñados en Números capítulo 18. Y luego vemos cómo el apóstol Pablo, que está, como dijéramos, la iglesia es un grupo, es una congregación no muy organizada, no muy institucionalizada, porque está comenzando la iglesia. Pero en el libro de los Hechos, donde vemos el nacimiento y el desarrollo de la iglesia, vemos como el apóstol Pablo no solamente es el misionero, ¿verdad?, que va por todos lados fundando iglesias, sino que es el que comienza más o menos a organizar el asunto de las finanzas. Pero aunque no vemos en el libro de los Hechos a una iglesia bien organizada, bien estructurada, con el asunto de las finanzas, sí podemos ver cómo Pablo también usa los principios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que hemos visto en Números 18, para poder entonces enseñar y usar el asunto de las finanzas en la iglesia. Así que nos toca a nosotros entender los principios bíblicos y cómo Jesucristo, ¿verdad?, accionó en relación a esto, y el mismo apóstol Pablo, para que nosotros podamos, en base a principios bíblicos, desarrollar una buena administración en nuestras iglesias. Si usted es un miembro de la iglesia, ¿verdad?, si es un encargado de jóvenes, si usted es un diácono, pues no necesariamente tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de organizar esta área de finanzas en la iglesia. Si hay pastores, pues imagínense, ¿verdad? Podemos nosotros comparar, que es lo que yo hice, comparar cómo administré yo las finanzas en las iglesias donde he estado pastoreando a la luz de estos principios, ¿verdad? Y yo creo que estos principios lo que van a hacer es que Dios bendiga las finanzas de la iglesia cuando se aplican bien, y que podamos tener suficiente dinero para hacer misiones y predicar el reino, que eso es lo importante, ¿verdad? Así es que eso es lo que hemos estado haciendo, esa ha sido la intención. Y vamos a ver, vamos a comenzar a repasar. Pasemos aquí entonces la primera página. Dice: a los levitas y sacerdotes se les pidió consagración, que se enfocaran la ley de la concentración, y para eso entonces tenían que estar concentrados en la labor y no estar preocupados por ir a trabajar y entonces corriendo ahí a preparar el mensaje y pastorear, etcétera, sino que el Señor les pidió que se enfocaran en la ley de la concentración. El que mucho abarca, poco aprieta,
Y cuando un pastor es bivocacional, el pastor tiene que trabajar para sostenerse y voluntario hacia la iglesia y cumplir la responsabilidad de la iglesia no va a crecer o no va a estar bien cuidada, ¿verdad? No va a estar bien pastoreada y esa deficiencia se va a dejar ver de muchas maneras. Pero básicamente la obra no va a crecer. Así que el ideal, por los principios que estamos aprendiendo, es que los pastores hoy en día estén a tiempo completo y que la iglesia supla sus necesidades, que le dé los viáticos para hacer ministerio y entonces la obra va a crecer, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Iglesias donde no solo un pastor, sino varios pastores, lo que llamamos pluralidad pastoral, son las iglesias que más crecen, porque tenemos más personas, ¿verdad? Ministrando las necesidades y capacitando a los miembros de la iglesia, ¿no? Así es que ese es un principio importante, ¿verdad? Bien, si esto no estamos haciéndolo en nuestra iglesia, pues hay que ver cómo lo reparamos, cómo lo mejoramos o cómo adquirimos la capacidad para sostener a nuestros obreros. El significado y amplitud de las ofrendas. Estemos claros, hermano, que cuando diezmamos y ofrendamos es para adoración, es para honrar al Señor, mostrarle nuestro respeto, para agradecerle, es decir, mostrarle nuestra gratitud, porque el Señor suple nuestras necesidades y le devolvemos algo de lo que Él nos da con tanta generosidad. Para reconocerle como dueño de todo esto es bien claro. Esto es bien importante. De repente uno es empleado de una empresa y entonces de repente comenzamos a sentirnos como que somos los dueños de, ¿verdad? Vamos desarrollando un sentir de que somos los dueños de, ¿eh? Entonces de repente los gobernantes públicos van sintiendo que el ministerio que ellos, donde ellos trabajan, les pertenece y pueden hacer lo que quieran. Se les olvida que son empleados, ¿verdad? Entonces eso se deja ver también en la iglesia, donde algunos pastores se sienten los dueños del rebaño y comienzan a hacer caprichosamente lo que quieren, se les está olvidando que solamente son empleados del Señor, solo somos colaboradores, dijo Pablo, solo somos colaboradores de Dios, no somos los dueños. Entonces, pero esa sensación psicológicamente la vamos desarrollando equivocadamente y por eso vale la pena reconocer que el Señor es el dueño de todo. La iglesia no tiene dueños, ¿verdad? No son los dueños la familia fundadora, ni la familia que tiene más dinero, ni los mismos pastores, sino que es el Señor. Así es que cuidado con esta actitud. Por eso, entonces, el asunto de diezmar y ofrendar tiene que ver con reconocerlo como dueño de todo. Y la parte aquí es para promover el reino de Dios. Necesitamos dinero para poder llevar el reino hasta el último de la tierra, para hacer misiones. Bien. Entonces, el cuidado de las ofrendas. Eso era una de las tareas principales que se deja ver en Números 18:8, ¿verdad? Que Dios le dijo, ustedes van a cuidar las ofrendas. En especie, los cereales, el ganado que llevaban y también el dinero, ¿verdad? Así el cash, lo que tiene que ver con lo material, moneda. Entonces, esa era su responsabilidad. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado a ti, le dijo el Señor, para su sostenimiento. Las reservas del fuego, las ofrendas, había una cantidad de ofrendas que no me metí ahí porque nos podemos quedar mucho tiempo de enviar y no llegar a nuestro punto, que es lo que hemos dicho hasta ahora. Las primicias en especies, cereales y ganados, los votos que se hacían que tenían que ver con llevar algo ahí al altar. Primicias del ganado, ¿verdad? Y los diezmos, propiamente los diezmos. Bien. Julio, Sí, hermano. hermano, de Primera de Samuel 2:12 no entendí mucho. ¿Cuál fue, perdón, hermano? Repítame. La de las reservadas del fuego. Primera de Samuel 2:12. Primera Samuel 2:12. Bueno, volvámoslo a leer, ¿verdad? Vamos a leer. Vamos a ver qué nos dice. Primera Samuel 2:12. Aquí lo que está diciendo, hermanos, es que, vamos a Primera Samuel 2:12. Es el caso del Cana. Vamos a ver.
1 Samuel 2:2. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí estamos hablando de los hijos del sumo sacerdote Eli, a quien sustituyó Samuel, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero señalar en este pasaje es de que ellos estaban haciendo algo indebido. Cuando estaba la carne cociéndose, la que traían para los sacrificios, antes de asarla, la metían ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La sancochaban, no, sino que ¿qué es lo que es? Bueno, antes de asarla, la metían ahí, ya lo vamos a leer entonces, dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ok, eran hijos del sumo sacerdote, ellos mismos eran sacerdotes, eran jóvenes, pero hermanos, es como decimos hijo del pastor, ¿verdad? No necesariamente el hijo del pastor es el mejor cristiano, a veces es lo peor, ¿verdad? Pero bien, 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, cuando llegaba alguien del pueblo, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y esa es la palabra que se cocía. ¿eh? Entonces, estaban preparando la carne para poderla poner ahí en la leña y poderla quemar y que subiera el olor grato a Jehová. Dice, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, ¿verdad? Bien, yo lo que he querido, ¿cómo se llama? Poner aquí, no era tanto la situación moral, ¿verdad? La carnalidad de los hijos de Eli, del sacerdote, que ustedes saben que terminó muriéndose toda la familia, ¿verdad? Se desnucó Eli y los hijos murieron en batalla, los mataron. ¿Cómo castigo de Dios? ¿Por qué los castigó Dios tan duramente? ¿Y por qué le quitó el sacerdocio a Eli y se lo dio a Samuel? Porque es lo que está diciendo, ¿no? Eran muchachos carnales, muchachos irrespetuosos, realmente eran blasfemos, porque esta carne, este sacrificio que traían algunas personas para ofrecer el sacrificio, ellos no dejaban que se diera el proceso natural, porque ellos podían tomar de esta carne hasta que la habían puesto en el fuego, hasta que ya había sido asada, y entonces la parte que sobraba, ellos podían entonces agarrarla, y eso era correcto, ¿verdad? Era legal. Pero lo que están haciendo ellos es que antes de poder ponerla a asar y que se ofreciera a Jehová, ellos de una manera abusiva y respetuosa agarraban la carne antes de tiempo. Entonces, lo que yo he querido realmente enseñar en este punto no es tanto esta situación moral de los muchachos y lo que les pasó, ¿verdad? Que Dios los mató, sino el hecho de que vemos que ellos sí tenían acceso a la carne de los sacrificios que ofrecían los pecadores y estaba correcto. Eso es, hermano Genaro. Ok, gracias, hermano Julio. Bueno, mucho gusto. Volvamos entonces acá. Y entonces estamos en conclusiones. Y hermanos, esto puse yo como una pequeña muestra, pero podemos sacar una lista, que es lo que quiero yo esta noche en parte, una lista con muchas preguntas, ¿verdad? Como la que tiene hermano Genaro, surgirán otras preguntas para que podamos atenderlas, ¿verdad? En esta noche. Para eso hemos dejado un poquito el espacio en esta noche. Bien. Conclusiones. ¿Qué porcentaje de las ofrendas son para los levitas? Respuesta, el 100%. ¿Qué porcentaje de los diezmos son para los levitas? El 100%. ¿verdad? Arriba de esas ofrendas y los diezmos son parte de las ofrendas, de las muchas ofrendas que llevaban ellos, ¿verdad? Y entonces ahora la aplicación es ¿cuántos pastores y misioneros puede sostener una iglesia? Decíamos que si 11 familias, 11 tribus sostenían a una, yo diría que es el mismo principio. 10 familias bien pueden sostener a la familia pastoral. Y entonces tendríamos suficiente dinero, si así se hiciera, para poder sostener más hombres que quieren servirle al Señor en misiones y entonces la obra avanzaría más. No tendríamos escasez de obreros, ¿verdad? Porque no hay dinero para sostenerlos y para enviarlos, ¿no? Eso es una aplicación. Así quiero que hagamos otras aplicaciones, ¿verdad? Bien. Hermano Entonces, Julio, sí, hermano. el efecto de la pandemia no va a contraer
el hecho de tener más pastores, porque no hay iglesias en función ahorita abiertas, pues, el templo. Sí, sí, ¿cómo no? Sí, reuniones presenciales. Sí. Hermano, fíjese que sí y no. Va a depender, está pasando. Muchos pastores están ahí presionando un poquito a su congregación para reunirse. Para mí es algo imprudente, ¿verdad? Es imprudente que estén animando a la gente a que reúna. Y por eso decía yo aquel día, aquel dato que les daba, que aquí en El Salvador, solamente de una denominación grande, Asamblea de Dios, han muerto 80 pastores. Y habrán muerto otros 80, ¿verdad? De otras denominaciones. Entonces tenemos una cantidad de pastores muriendo, pero por la imprudencia de ellos de estarse reuniendo. Y a veces la preocupación es lo mismo. No, pero es que tenemos que pagar el local. Y si la gente no viene, no podemos recoger la ofrenda y pa. Mire, yo creo que hay otras formas. En primer lugar, la pandemia lo que está haciendo es colar a la iglesia, hermanos. Está colando. Porque los hermanitos que andaban así superficialmente, sin convicción y en otras cosas, ahora han dejado de reunirse, no leen la Biblia en su casa, no oran, o sea, no tenían una vida espiritual independientemente de las reuniones y de las predicaciones del pastor, que no es correcto, ¿verdad? Claro, cuando uno comienza, recién convertido, depende de la predicación del pastor, del compañerismo, etcétera, etcétera. Pero yo no debo, el cristiano maduro no depende de la cucharada que le dé el pastor con el sermón del domingo o de la comunión y compañerismo, ¿verdad? Sino que ella es una persona madura que es autosostenible en un sentido, que ora, que su devocional, que sirva al Señor donde está, no solamente en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Eso no es correcto. Entonces la pandemia, si Dios, creo yo, que permite la pandemia y que la iglesia pase por esto, es para colar la iglesia, hermano, para sacudir el palo, como decimos. Okay. Y entonces, pero los que son fieles van a diezmar sin ir a la iglesia, si pueden hacer una cuenta en el banco, ¿verdad? Y para poder pagar el local o los compromisos que tengan, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahorita tengo un hermano aquí, un joven, que está comenzando una iglesia en el contexto de la pandemia donde sabe que no puede reunirse. Así que ha abierto una página, ¿verdad? Un sitio, una página web, y ya está diciendo, haciendo cosas bien bonitas, atractivas, y ha comenzado gente a llamarle y decirle, yo quiero pertenecer a este grupo. O sea, va a ser una iglesia por internet, ¿no? Va a ser una iglesia ¿eh? Por la virtualidad, ¿verdad? Entonces, la iglesia no se tiene que detener, hermanos. Tendrá que cambiar de forma, de sistema, pero ¿y el sostenimiento? Bueno, si yo no tengo que pagar local, entonces las finanzas, el diezmo no va a ser tan necesario, en un sentido, pues, ¿verdad? Sino que abrir una página web, imagínense, ¿verdad? No es tan caro. Hay que seguir. Así que sí, hermanos, sí y no. Sí va a sufrir la iglesia tradicional, la iglesia superficial, la iglesia carnal, la iglesia que, sin convicciones, se va a colar, ¿verdad? Y eso quizás es bueno si Dios está permitiendo. Y va a surgir una iglesia en otro contexto, haciendo las cosas de otra manera, así que será de ser creativos. Pero con más o con menos dinero, vamos a continuar. Y tomar decisiones, ¿no, hermano Julio? Si no estamos utilizando el local rentado, entregarlo. Claro. Hermano Julio. Hermano, y si no es nuestro, y si es de nosotros, alquilémoslo para recuperar dinero. Claro. Hermano Sí, Julio, hermano. una pregunta. Sí, hermano. ¿Cómo no? Mire, durante la pandemia, yo en cambio opté por guardar los diezmos. Como yo estaba trabajando, pues yo guardaba los diezmos, mejor dicho, así en mi casa, y había gente que, como se sabe, sobre todo Venezuela. Venezuela, yo les ayudaba a algunos pastores que estaban enfermos, personas así que estaban enfermas, que no tenían trabajo, y yo, todos esos diezmos que yo, ¿cómo se llama? Reunía, yo los donaba a ellos. No sé si estoy bien. Sí, hermano, fíjense que, vuelvo a decir que los diezmos, bueno, en la vida tenemos que entender lo que es ley, la ley y la excepción, la regla y la excepción. La regla es que los diezmos son para los pastores, pero no quita que también parte de las ofrendas iba para los pobres del pueblo.
que es algo que enfatiza el apóstol Pablo. Bueno, acuérdense que Judas Iscariote, el traidor, el tesorero de Jesucristo, se enojó porque aquel perfume que se estaba desperdiciando según él, con el que estaban ungiendo a Jesucristo, ¿y qué fue la excusa que dijo? Hombre, eso lo hubiéramos podido dar para los pobres. O sea que Cristo, en ese equipo de 12, en su discipulado, les estaba enseñando a ser sensibles hacia los pobres que encontraban. Entonces, ahí hay un principio. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, ¿verdad? En el desarrollo de la iglesia, él dice, ¿verdad? Que va donde los apóstoles le dijeron, mira, estamos amén, la doctrina que tú has recibido por revelación directa de Cristo es la misma que Cristo nos dio a nosotros cuando estaba con nosotros en carne, y entonces se dieron la mano en señal de amistad y solamente le pidieron una cosa en Gálatas, ¿qué? Que se acordara de los pobres. Entonces, hermanos, parte del dinero que se recoge en la iglesia en calidad de diezmo o de ofrenda, es lícito, ¿verdad? Ayudar a los pobres, hermano. Así que yo diría que está bien. El asunto es que cuando vuelvamos a la normalidad y de nuevo los diezmos se necesiten para la obra de Dios, directamente sostenimiento de pastores u otras, pues que usted vuelva a la línea, ¿verdad? Con el asunto del uso del dinero. Eso diría yo como recomendación, ¿verdad? Sí, eso mismo he hecho. Y ahora como tengo encargo de la iglesia, pues lo ocupo con los niños. Sí, lo que nos comentaba aquel día. Sí, Ok, correcto, hermano. ocupo con los niños y como somos 6 de los que estamos trabajando ahí, ya le dije pues a ellos porque el pastor principal nos dijo que nosotros, nuestros diezmos, Lo lo ocuparan diéramos ahí en la allá obra. en la obra, sí. Pero Correcto. ahí solamente pues damos como 2, 3 nomás, pero el resto no trabajan porque Sí. eh, sí, así pues, sin trabajo y así todo. Me Pero entiendo, igual, hermano. Me entiendo. Mire, el dinero, los diezmos que usted dice, nos están ocupando en la obra de Dios para predicar el evangelio, porque la obra que están haciendo ahí es evangelística, sí, contactando niños, compartiendo sí, el evangelio. Entonces, digamos que usted es misionero a los niños en su ciudad, ¿verdad? amén. Y entonces el uso está en línea, está justificado, hermano, ¿verdad? Así que, qué bueno, me alegro. Sí, Bueno, por eso que le digo que el Señor más nos bendice cuando ocupamos ese dinero para los niños. cómo no, claro que Ujú. sí. Fantástico, hermano. Sigamos entonces, cambiemos de página. La razón para eso, repito, estamos de repaso. La razón para eso, los levitas no recibieron tierra, ¿verdad? Como las otras tribus, es decir, medios recursos para su sostenimiento, para ganarse la vida como otras tribus, y por eso una tribu, las otras sostenían a ellos. Sigamos. La aplicación en el Nuevo Testamento, según Timoteo 2:4, ¿verdad? Que se concentra en el ministerio. No queremos pastores bivocacionales, a menos que sea por estrategia. Porque cuando van a países musulmanes donde no dejan a los misioneros llegar ni predicar, o los persiguen o encarcelan o los matan, entonces tienen que ir encubiertos. Y para poder ir encubiertos van pues como empresarios, como comerciantes, como músicos, y entonces pues tienen que ser bivocacionales. Tienen que ir allá a un país musulmán a buscar trabajo y también ser sostenidos, ¿verdad? Para no morirse de hambre. Así es que por estrategia a veces tiene que ser bivocacional. Eh, un pastor amigo mío que fue a España hace unos 30 años como misionero para poder tener contacto con los ciudadanos y aprender algo de su cultura, se fue a buscar trabajo a una chicharronería, ¿no? Él era pastor, era misionero, pero no llegó a alquilar un local, lo pintó de blanco, puso una cruz y puso las bancas y culto el domingo a las 9. Eso no funciona en España. Hubiera sido un rechazo. Entonces lo que hizo él es buscar trabajo en una chicharronería. Y ahí saludaba a la gente del pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y usted quién era? Salvadoreño. Y comenzaba a establecer contacto. Y esa fue la estrategia que ocupó para establecer contacto con españoles y poderles predicar el evangelio. Entonces, ve pues que son cuestiones de estrategias también. Seguimos adelante. Entonces, Dios quiere que se concentren en la labor de ganar almas y para eso tendrán que estar a tiempo completo. Eso es lo ideal. Diezmos de los diezmos, ¿verdad? Entonces estamos todavía con el modelo del Antiguo Testamento. Los levitas debían diezmar el 10% del 110 que recibían,
y ese 10% lo diezmaban al sumo sacerdote, la familia del sumo sacerdote. Ellos se quedaban entonces con el 100%, mientras que las otras tribus se quedaban con el 90%. ¿No? Entonces esa era la distribución. Vamos a ver, les voy a establecer a ustedes ahorita una situación en base a esto, hermanos. Y ustedes me dicen, por favor, ¿qué opinan? ¿Qué pasa si yo soy un pastor carnal? Yo soy un pastor que me quiero aprovechar de esto. Lo que hemos llamado los asalariados, los pastores que están pastoreando simplemente para recibir dinero, ¿verdad? Su motivación no es algo espiritual ni el reino de Dios, y hacen de la iglesia mercadería, de los cristianos hacen mercadería, como dijimos que aparece en el libro de Judas, me parece. Entonces, hagamos cuentas, porque yo le estoy planteando esto a unas personas no cristianas y me dicen, no, pero mira, ahí puede pasar lo siguiente, pensando mal. Si yo soy pastor, tú me estás diciendo que yo recibo los diezmos y 10 familias, 11 familias me pueden sostener a mí. Si la iglesia crece, van a ser 22 familias. Entonces yo ya voy a recibir más dinero. Y si la iglesia son 33 familias que están diezmando, entonces yo ya me compuse, ¿verdad? Yo ya la hice, porque entonces estoy recibiendo 33 diezmos. Y si la iglesia crece a 500 y todos los diezmos son para mí, entonces yo ya me hice rico y millonario. ¿Qué les parece? Falló el sistema, ¿verdad? Y muchos pastores están haciendo eso. Ellos son los únicos pastores de una iglesia grande de 300, 400 miembros y ellos reciben el dinero y se lo quedan. Y de eso es mal testimonio. Eso es corromper el sistema de Dios. Y algunos pastores lo están haciendo, se están aprovechando de esto. Pero si somos bíblicos y si nosotros entonces vivimos, ya, ustedes conocerán pastores en su país que son pastores de una iglesia grande y reciben un salario normal como cualquier otro miembro de la iglesia. $1,000, 1,500, depende en el nivel donde esté la iglesia, en el nivel social y económico. Pero algunos pastores pueden abusar del sistema y pueden hacerse ricos, como repito, porque están quedando con un montón de dinero. ¿Por qué? Porque Julio Barahona enseñó, ¿verdad?, que la Biblia dice que todos los diezmos son para el pastor. Y yo no dije eso. Yo dije que son para los pastores. Es decir, Doctor Julio. Sí, hermano. Mire, yo tengo entendido aquí en la iglesia mía, en la que yo asisto, llevamos la misma ideología de la Betania. Éramos bautistas Betanias. Entonces, ellos lo que hacían es ponían una arca, o sea, una cuenta donde ponían todas las cuentas, todos los diezmos. Aquí también ahora, como hay el comité de la iglesia, hay presidente, vicepresidente, tesorero y todas esas cosas. El comité le paga al pastor su sueldo. No sé cuánto será, eso casi no me interesa porque yo lo que sé que sí está resguardado esos diezmos. Okay. Lo que no me cabe a mí también es, digamos, es que no hacen, como se llama, no envían a nadie, digamos, a evangelizar, al menos con el grupo de nosotros, y eso sí, ya nos enviaron pues hace como más de 4 años, pues, que eso estamos trabajando ahí en Monte Sinaí. Pero el resto, pero va una persona, evangeliza, tiene 14, 15 personitas por ahí, y no sé el resto cómo estarán, pues, pero de que se cuida el dinero del diezmo, sí. Bueno, entonces aquí gracias hermano, aquí voy a explicar dos extremos, dos maneras equivocadas de proceder en cuanto a esto. El primero que estaba señalando, cuando un pastor carnal dice, hombre, si los diezmos son para los sacerdotes, de acuerdo al modelo del Antiguo Testamento, número 18, entonces yo no voy a tener otros pastores porque solo yo y yo voy a recibir más dinero porque todos los diezmos son para mí. Porque eso sería corromper el sistema. Y no dudo que algunos lo hacen. Por el otro lado, se levanta un comité, se levanta una directiva
dicen, bueno, le vamos a dar un salario al pastor, que por general no es muy bueno, ¿verdad? Quizás no es equivalente a los 11 diezmos, como el modelo del Antiguo Testamento, pero bueno, se lo pasa, le pagan, digamos que lo correcto, lo justo, lo necesario. Pero la pregunta entonces es ahora, ese comité, ese cuerpo directivo, ¿qué hace con el resto de los diezmos? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? Ah, bueno, dice, entonces tenemos suficiente dinero en base a los diezmos, porque solo sostenemos un pastor con un salario, entonces esos diezmos comienzan a corromperlos. Los comienzan a usar para comprar un terreno, para construir un templo, para sillas, para la escuela dominical. Ok, ya ocurrió lo que estoy yo advirtiendo. Ya esa iglesia, sin darse cuenta, ya desviaron el uso de los diezmos. ¿Eh? Ya están usando mal los diezmos, porque deben de tenerlos en reserva para cuando se levanta un hombre llamado por Dios que quiere ir a otro país a hacer misiones o a otro estado, a otro departamento del país, pues tenemos el dinero suficiente para enviarlo. Pero para entonces ya el dinero, este comité ya lo está usando para otras cosas, ya en el presupuesto aparece, ¿verdad? Para compromisos y entonces ya no hay dinero para levantar pastores y para sostener pastores y para enviar pastores. Entonces aquí tenemos los dos extremos. Un pastor abusivo que para quedarse con todos los diezmos no va a levantar más obreros, porque quiere él, ¿verdad? Componerse económicamente. Y por el otro lado hay un comité que agarra los diezmos y los comienza a usar para otra cosa. Esos son los dos grandes errores que están pasando en las iglesias en Latinoamérica y yo diría que en todo el mundo, ¿verdad? Bien, me explico. Entonces, hermano, precisamente todo lo que hemos hablado es para que podamos ser cuidadosos con esto y no desviar entonces el uso de los diezmos y las ofrendas. Gracias, hermano Becer. Bien, entonces, si no hay otro comentario en base a lo que estoy diciendo, porque la idea es que ya vayamos viendo qué corregimos en base a los principios bíblicos. También yo he dicho y lo repito de que el asunto de los diezmos, hoy mismo he puesto un par de comentarios por ahí, hay que ser flexibles, ¿sí? Pero no romper la regla, ¿no? El modelo de Jesús, ¿cómo se sostuvieron en el ministerio? Pues recibían dinero las mujeres, ¿verdad? Las mecenas que llamamos, decimos nosotros, inversionistas personales, eso pasa hoy en día. Hay personas que aparte de su diezmo están dando dinero para que una obra, para el pastor, para el liderazgo, para las misiones, etcétera. Recogían espigas, un beneficio público. Y cuando digo esto, vayamos a otra aplicación, hermanos. Vamos a ver. Yo no sé, de nuevo, pregunto, si quieren compartir está bien, pero cuando yo estoy pensando en ahí la frase beneficio público, en aquellos tiempos de Jesucristo y de Pablo no había seguro social. Y no sé si esto lo comenté la vez pasada, pero hoy en día tenemos muchos pastores que al envejecer, ya la iglesia casi los saca, ¿va? Los despide, ¿va? Y esos pastores se van a buscar de dónde vivir sin ingresos, con el hijo, ¿verdad? Con una hija, a vivir pobremente, porque la iglesia no les pagó seguro social. En una iglesia donde yo estuve, la iglesia sí tenía este cuidado y a los pastores que tenía les pagaba el seguro social. Al punto que a los 60 años, como es aquí la regla en El Salvador, este pastor podía jubilarse y podía entonces recibir una pensión vitalicia de por vida y entonces ese hombre no se moría de hambre. Entonces eso es usar el sistema, ¿verdad? El sistema público, el sistema del mundo, y entonces estamos nosotros como iglesia pagándole el seguro al pastor como cualquier otro empleado, y ese pastor tiene su vejez asegurada y su salud, ¿verdad? Seguro social. Pero, y aquí está el punto, en muchas iglesias nuestras de la ciudad, de la zona rural, no le pagan al pastor seguro social. Y entonces lo que tienen es cuando ya llega viejo el pastor, lo dejan en el aire. O lo tratan como arrimado, vas a andar a vivir con tu hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene ingresos. Entonces, cuando yo digo que en el Antiguo Testamento Dios hizo una provisión al dejar los campos abiertos de cultivo para el que iba pasando, ¿verdad? Pobre o extranjero, forastero, podía entrar y comer de esto. Eso yo lo equiparo a los servicios públicos hoy en día del Seguro Social. Entonces, veamos si
si los pastores de las iglesias que ustedes conocen o donde ustedes reúnen están pagándole el seguro social ahí a su pastor, para que cuando este cambie de pastorado o lo despidan o se mueva a otro lugar, vaya a otro lugar y le sigan pagando el seguro social. Entonces, a eso aplico, ¿verdad? Este asunto de que recogían espigas. Bueno, si no hay comentarios, seguimos adelante. Pero repito, es una deficiencia. Aquí los pastores que no están pagando seguro, a saber cómo les va a ir cuando estén viejos, cuando estén jubilados, cuando tengan que jubilarse. Entonces recibían dinero. Yo creo que aquí nos saltamos. Volvamos aquí, por favor, atrás. ¿Aceptaban invitaciones? Pastor, una pregunta. Soy ¿Cómo no, Camila. hermana? ¿Cómo no, hermana? Por ejemplo, está usted diciendo, en todos las iglesias debería de haber esto de, yo pienso que sí, porque si un pastor está dando parte de su vida, porque ya cuando es de tiempo completo, está trabajando para las ovejas, está llevando las ovejas a los pies del Señor, yo pienso que por humanidad, nosotros como hermanos, como congregación, debemos de sostener a este pastor cuando ya esté grande. Claro. Pero desgraciadamente aquí yo hablo aquí por México, en México, muchos pastores ponen las iglesias para hacerse millonarios, creen que es una empresa, no lo ven como algo de Dios, y desgraciadamente por muchos pagan, dice, ¿por qué? Por pecadores pagan justos. Sí. Muchos, de verdad, aquí muchas iglesias están archimillonarios, los pastores, y no se trata de eso, porque se agarran mucho de la palabra que dice, no pongas bozal al buey que trilla, ¿verdad? Pero, pero yo pienso que un pastor que es honesto, se le está dando un diezmo, no sé qué tanto le corresponda, también debe de trabajar mientras sea joven. En cuanto su iglesia empiece a crecer, si es el llamado que tiene, porque tienen que tener un llamado, porque no, yo he oído, hay un hermano de Guatemala, unas iglesias muy famosas, con una B grandota, que les dicen, pues ya pon tu iglesia, si estás mal es porque quieres, pon tu iglesia y vas a ver que prosperas. Yo lo he oído en unas iglesias muy famosas como de Guatemala, que aquí en México hay una que otra con una B grandota, y digo, no se vale hablar así, porque imagínese, voy a poner la iglesia nada más para hacerme rico o para tener para comer. No, es un llamado que se tiene para llevar a las ovejas a los pies de Cristo. Es lo que yo pienso, ¿no, pastor? No, es correcto. Fíjese que por eso acabo de decir yo que hay dos formas de corromper el sistema bíblico. El primero es que usted está diciendo, ¿verdad? Que el pastor se queda con todo el dinero, ¿verdad? No le enseña a la iglesia lo que estamos hablando nosotros, porque yo tengo que enseñarle a la iglesia cómo manejar las finanzas para que a su vez la iglesia manejando bien las finanzas me dé a mí mi parte, que es, repito, 11 familias pueden sostener a una. Entonces, y la otra manera es corromper cuando el liderazgo de la iglesia trata mal al pastor, ¿verdad? Y entonces solamente le paga un salario bajo y todo lo que son diezmos dedicados para los pastores, ellos los ministran para otras cosas. Entonces están desviando, ¿verdad? Los fondos y tampoco es bíblico, así que tenemos los dos extremos. Cuando el pastor hace mal uso, ¿verdad? Y cuando el liderazgo hace mal uso o la iglesia. Entonces, de nuevo hay una serie de variables. Por ejemplo, cuando lo que más se acostumbra, voy a decir yo, ¿verdad? Primero, la iglesia, que es el modelo más bíblico, la iglesia tiene fondos suficientes para cuando se levanta un hombre, una familia en la iglesia que quiere ir de misionero a Sudamérica, ¿verdad? Colombia, pues la iglesia lo envía y lo sostiene, ¿verdad? Lo sostiene. ¿Y con qué lo va a sostener? Pues con los diezmos que está recogiendo, que tienen reserva para cuando se levanten hombres, familias que quieren estas emisiones, pues los envían. Entonces, ese debe ser el modelo. Entonces, la iglesia tiene suficiente dinero en concepto de diezmos para poder hacer misiones, para poder mandar los misioneros que Dios levante, ¿verdad? Que sea necesario. Pero si la iglesia, el liderazgo, agarra los diezmos para otras cosas, no va a haber dinero para cuando se levanten hombres que quieran ir a hacer misiones, entonces no los van a poder sostener y la obra de Dios se detiene. Entonces aquí es un equilibrio, hermano, un equilibrio. Yo como pastor, puede ser que la iglesia, y ha pasado conmigo, la iglesia me envió,
a iniciar una obra y me estaban dando el dinero, ¿verdad? En calidad de misionero yo, para que yo me concentrara en levantar la nueva obra. En otras oportunidades, yo me moví a iniciar una nueva obra y no tenía sostenimiento de ninguna iglesia. Entonces, lo que usted también mencionaba, yo tenía que trabajar en lo secular para poder tener lo necesario para mi familia y para mi persona, viáticos, y entonces yo levanté la iglesia con mis fondos. Pero conforme la iglesia creció, que comenzamos a recoger fondos, ¿verdad? Entonces ya teníamos los diezmos suficientes para la función de la iglesia y de su servidor, o de el que yo dejé, porque yo lo que hacía era comenzar iglesias y los dejaba con un pastor y me iba, que era lo que Pablo hacía en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bien, entonces, si le respondo de esta manera, hermano, volviendo al punto que tocaba, es de que hay iglesias que dicen, vamos a hacer una cuestión, cuando nuestro pastor tenga 60, 65 años y ya sea justo, ya sea que por enfermedad, por lo que sea, o que él quiera ya jubilarse, pues nosotros, con los fondos de la iglesia, los vamos a sostener hasta el día de su muerte. Es bíblico, porque cuando hablamos de que en el Antiguo Testamento de nuevo, cuando recogían en Números 18 el dinero, ese dinero servía para los sacerdotes hasta el día de su muerte. Entonces, si la iglesia dice, no, nosotros no le vamos a pagar seguro social al pastor, porque tenemos aquí, ¿verdad? De los diezmos, tenemos la provisión para que el pastor hasta que 60, 70, 80 años, ¿verdad? Aquí nosotros lo vamos a sostener, también un modelo válido. Yo decía entonces, ¿verdad? Que también podemos usar el beneficio del seguro social. Así que las dos cosas a mí me parecerían correctas, hermano. Eso ya lo decía el liderazgo en un equilibrio de cómo manejar sus finanzas. No sé si le respondo, hermano. Hermano. Sí, hermano. Sí, no, que excelente, me parece muy bien eso, el seguro social. Bueno, aquí en Costa Rica hay una ventaja que la persona, digamos, se pensiona y en caso de que muera, la esposa sigue gozando de esa pensión. Claro. Entonces, hay una estabilidad, el pastor va a decir, bueno, yo muero, por lo menos mi familia queda, ok, que no, o voy a decir, no, tranquilo. O que vivan por fe nada más, pero no hay como tener una estabilidad, ¿verdad? Para el futuro. Claro. Sí, es que hay iglesias irresponsables, ¿verdad? Que ni le pagan el seguro, ni tienen una provisión hecha para el pastor cuando envejezca, ¿verdad? Así es que eso es precisamente lo que yo estoy queriendo mencionar, ¿verdad? Que no se vale, que no es correcto y que es una cosa a corregir. Sí, en nuestra iglesia está pasando eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se sostuvieron ellos el ministerio? Recibían dinero de las mujeres, recogían espigas, beneficio público, aceptaban invitaciones, ¿verdad? Y algunos milagros cuando hicieron, ¿verdad? La pesca milagrosa, etcétera, etcétera, que estoy casi seguro que no solamente fue la única vez que hicieron pesca milagrosa, ¿verdad? Sino que cuando necesitaban a Jesucristo, ¿verdad? Hacía ahí el milagro de provisión. Sí, amén. No, llegaba ahí donde... Sí, hermano. Señales que manejaban un presupuesto. Tenían tesorero, el hecho que tenían a Judas como tesorero, que tenían el dinerito guardado, ¿verdad? Para ir y venir, ¿verdad? Tenían ahí su guardado, como dicen, para su ministerio, para los pobres. La pregunta que surgió, ¿verdad? En Juan 13:39, es decir, Jesucristo no solamente ocupaba el dinero que recogía para misiones, sino que también iba haciendo obras sociales en el camino. Para los impuestos, ¿verdad? Responsabilidad civil. El pastor tiene que pagar sus impuestos, ¿no? Si recibe un salario, pues tiene que pagar la renta, etcétera, etcétera, ¿no? No está exento de estas cosas. Para sostener sus familias, ¿verdad? Que ya vamos a ver un pasaje por ahí más adelante. Sigamos. Vamos avanzando. Y el principio de fe, hermanos, el justo por la fe vivirá. Y el pastor los pastores debemos de ser ejemplos de fe. Y esa fe hay que usarla. Y se va a usar en el ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿no hay dinero? Bueno, movámonos por fe, ¿verdad? Y hay dinero, pues amén. Entonces, Jesucristo enseñó esto ahí en los evangelios. Con aquellos que envió a los 12, después le envió a los 70, dice, no llevéis. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Y vivir o recibir de la gratitud del convertido es correcto, ¿verdad? Si el pastor debe ser humilde y aprender a recibir lo que le regalen, lo que le den, ¿verdad? Entonces, vivir del evangelio, Lucas 17, y Pablo también lo enfatizó. Como estamos de repaso, vamos rápido. No poseían nada para mayor movilidad. Entonces Jesucristo era práctico. Y él sabía que iba de paso y entonces no se hizo de cosas que tenía que después que cuidar, ¿verdad? Que administrar.
Entonces, prefirieron no tener nada que le estorbara, ¿verdad? Que le restara concentración de su ministerio. Por eso él dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando aquel le quiso seguir, dijo, mira, pensarlo bien, porque como en la Iglesia Católica se conoce de que algunos sacerdotes, sino es que a todos les piden que hagan el voto de pobreza. Le están diciendo, mira, renunciar a todo, hasta el matrimonio. En la práctica no es cierto, pues, porque viajan, porque van por todos lados, viven bien, de su carro. Entonces, el voto de la pobreza es bien simbólico, pero quedémonos nosotros con la intención, ¿verdad? Que nosotros sí, los pastores, nos toca hacer voto de pobreza. Si Dios nos bendice con bienes materiales, trabajando por una iglesia responsable, amén, ¿verdad? Pero debe existir la intención, como dijo Pablo, en todo y por todo he sido enseñado, a tener y a no tener. Tengo, no me detiene. No tengo, no me detengo. Sigo adelante, ¿no? Así que, pero hay limitaciones materiales con las cuales hay que contar. Todos los mortales, aunque no sean pastores, en un momento dado los pueden despedir, pueden quebrar su negocio y la van a pasar mal económicamente. Tendremos que vivir por fe. Y el pastor le puede pasar lo mismo, ¿verdad? Suele pasar. Bien, seguimos adelante. El principio de prioridad. Juan 12:8. Dios y su obra antes que los pobres. Estoy diciendo entonces que Cristo tenía cuidado de los pobres, pero no vino, no se desvió a formar escuelas, a formar hospitales. En Estados Unidos hay un montón de hospitales bautistas, metodistas, colegios evangélicos, y de repente ya la iglesia ya no se dedica a evangelizar, sino que se dedica a los enfermos, a educar, ¿verdad? Orfanatorios, y el dinero que recojan lo ocupan en esto. Qué bueno, pero no es bíblico. Entonces, el principio de prioridad, hermanos, no nos perdamos, ¿verdad? Porque de repente la iglesia puede comenzar un colegio y entonces toda la energía del liderazgo se va en el colegio. Eso ha pasado. O comenzar algunas cuestiones de ONGs para los niños y entonces se desvían y ya no evangelizan. Entonces, cuidado con esto, hermanos. El dinero es para hacer la obra de evangelismo, misiones. Bien, sigamos adelante. Con la pregunta de los fariseos, confirmó que hay que darle a Dios y a los hombres. ¿Se acuerdan, verdad? Lucas 20:25. Entonces lo que está diciendo es, cuando le hacen la pregunta de si es lícito darle a César, Cristo dijo, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el diezmar no le quita al cristiano la responsabilidad de pagar impuestos. Y el pagar impuestos no le quita la responsabilidad de diezmar. Debemos de estar claros con esto, ¿verdad? Si en el caso esto ocurriera. Creo que no es muy común la confusión, pero vale la pena decirlo. Ahora, ¿qué es el argumento? Yo lo convierto en argumento esto. Y lo que estoy diciendo es que cuando le preguntaron, Cristo dijo, sí, hay que darle a Dios. Porque eso ocurre en los evangelios, en el misterio de Cristo. No había sido abrogado el sistema de diezmos de Números capítulo 18, sino que seguía vigente y sigue vigente el principio de Números capítulo 18 hasta el día de ahora. Eso es lo que estoy diciendo, lo estoy usando como un argumento. Sigamos. Conclusiones: el obrero es digno de recibir salario. Que ya no quede dudas. Ni en el obrero que se sienta así como que van a pensar mal de mí, ¿verdad? Que me estoy aprovechando, que soy un asalariado, que ando tras el dinero. No, hay que superar esas acusaciones, y yo sé por qué lo estoy haciendo, y debo de trabajar duro y debo de recibir sostenimiento de la iglesia, sin penas, ¿verdad? El obrero debe vivir por fe, dispuesto a limitaciones, lo que he dicho yo, sensibilidad hacia el pobre, que no se olvide de los pobres, le dijeron a Pablo. No mencioné el diezmo como medida de dar, pero ¿qué es lo que dice ahí? Pero no hay ningún problema con que sea la medida. Eso es lo que dije yo aquel día, ¿verdad? Entonces, no mencioné el diezmo como medida del dar, pero puede ser la medida. O sea, yo no veo por qué no. Si Dios en el Antiguo Testamento dijo el 10%, y yo no veo que hoy en el Nuevo Testamento no deba de ser el 10%. Esa es una medida, ¿no? Una medida bien definida, y ninguna familia va a quebrar por estar diezmando a la obra del Señor, ¿verdad? Ok. El modelo de Pablo, bien, ahí donde estuvimos la última semana.
Pablo reconocía sus derechos, hermanos. Y aquí la palabra derecho es clave. El pastor tiene derecho de recibir ofrenda como salario, en calidad de salario. Aceptaba la ayuda, se alegró porque revivieron su cuidado por él. Eso significaba que le mandaron dinero para su sostenimiento y entonces él lo recibió, ¿verdad? Con una limpia conciencia y les dijo gracias por acordarse de mí, ¿verdad? Que era lo correcto. Recibió lo que le enviaron. Recordó que Dios prospera al generoso, se lo dijo, ¿verdad? Argumentó, yo siembro lo espiritual y cosecho lo material. 1 Corintios 9:11. Ustedes siembran lo material y cosechan lo espiritual. Ese es un buen trueque, donde salen ganando las personas, no el pastor. Porque el pastor recibe un salario, pero lo que recibe nosotros es el evangelio con todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Una bendición espiritual nunca se va a comparar con una bendición material. Es superior la bendición espiritual, que es el evangelio. Así que ese es lo que está argumentando Pablo. Imagínense, ¿verdad? Qué interesante. Ahí hubo un intercambio donde, repito, salen ganando, ¿verdad? Y entonces él estaba muy agradecido por el cuidado que tenían de él. Sigamos. Hermano Julio, Renunciaba a su... Sí, hermano. el versículo 10 es del capítulo 15 de Romanos. Vamos a ver, volvamos, quiero ver al que se refiere. Vamos a ver. Veámoslo, hermano. Veámoslo entonces, ¿verdad? Para ver si es así, para... Porque sí me faltó a mí ahí explicar mejor, ¿verdad? Pero vamos a buscarlo. Vamos a ver Romanos 15. Para que corrijamos eso ahí, ¿verdad? Romanos, capítulo 15. Y el versículo 27, el que citamos originalmente. Y el versículo 10, no, ha de ser de Corintios, hermano. Veamos 1 Corintios 9. 9. Déjeme ver. Sí, es de 1 Corintios 9, versículo 10, hermano. Pongámosle ahí para que ya no haya duda. Es un texto paralelo, ¿verdad? Sí, hermano. Gracias, hermano. Ok, hermano. Bien, seguimos. Entonces, repito, aquí estoy argumentando, Pablo estaba argumentando. Yo estoy mencionando cómo Pablo argumentaba, cómo defendía el asunto del dinero, de las finanzas, de los diezmos y del derecho del obrero de recibir su salario como sostenimiento. Entonces Pablo está argumentando, ¿verdad? Le está argumentando a los corintios, que eran carnales y que estaban pensando mal, este es asalariado, este lo que quiere es nuestro dinero, ¿verdad? Este pastor es come gallina, ¿verdad? Y entonces su motivación es lo material. Y entonces no diezmemos, ¿verdad? No ofrendemos. Entonces, para él, entonces, responderle a esas dudas, entonces él está explicando esto. Ese es el punto. Sigamos adelante. Entonces renunciaba a su derecho porque había renunciado a lo material. Entonces, en el corazón del apóstol Pablo, lo que tenemos era un hombre que no iba tras el dinero de nadie. Y como otros sí lo estaban haciendo, entonces él necesitaba decir, sí, pero en mi caso no, ¿verdad? Y eso debe ser entonces lo que el pastor cuida de su corazón. Que aunque tiene derecho de las finanzas, pero no vive para las finanzas. Entonces, como explicaba la hermana anteriormente, vea que uno puede decir como que aquí en El Salvador también es la broma de los no cristianos, ¿verdad? Que dice, cuando un hombre ha fracasado en la vida, es lo que hace es se dedica al pastorado. ¿No? Entonces, ¿cuál es la intención de este comentario? Que se hacen pastores por el hecho de conseguir un trabajo fácil y dinero fácil, ¿verdad? Y eso es contra lo que uno tiene que luchar y decir, bueno, si la gente piensa mal, pero yo no lo voy a hacer así, no es esa mi intención, y yo sí voy a recibir el dinero como salario. Entonces, en esto tenemos que tener claros la iglesia, el liderazgo y los pastores, ¿no? Entonces, ¿por qué Pablo renunció a su derecho de ser sostenido? El cuento es de que Pablo sí renunció al derecho de ser sostenido. ¿Por qué? Bueno, primero aclaró que su motivación en el ministerio, ¿verdad? Aclaró que su motivación en el ministerio no eran los bienes materiales. Se los dijo directamente y les dio muestras.
Segundo, aclaró que no quería ser una carga económica para ellos y dijo, miren, me voy a ir a hacer tiendas. Voy a trabajar, voy a esforzar duro con mis propias manos para tener mi sostenimiento, porque no quiero ser carga para ustedes, ¿verdad? Bueno, así son los padres. Los padres han mantenido a los hijos durante años y cuando están viejos les da pena recibir dinero de ellos. Esa es una cuestión muy generalizada. Cuando yo hablo con padres, me dicen, no, que mi hijo me quería dar porque yo necesitaba, pero me dio pena y no se lo agarré. Dije que no, hijito, no, usted lo necesita más, ¿verdad? Ahí tengan. Eso es algo que pasa porque el padre, el hombre y el padre están acostumbrados a dar. Y cuando los hijos le ofrecen algo, no lo rechazan. Y entonces, fíjense que lo que Pablo, déjenme que busque este punto aquí, le quiero dar un pasajito aquí en la Biblia. Déjenme que les busque el pasaje y les voy a pedir que lo busquemos. Hermano, una pregunta. Sí, hermano. O sea, Pablo tenía su trabajo aparte, secular. A veces, cuando había una iglesia que lo sostenía, como que le mandaban ofrenda, como los macedonios, entonces podía concentrarse en la obra misionera, en ir de aquí para allá. Pero cuando estaba en el contexto de los corintios, que los corintios eran carnales, él le tocaba hacer tiendas. Así que por ratos era bivocacional y por ratos tenía que entonces concentrarse, ¿verdad? Bien. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 12, hermano, para ampliarles este punto. Y ahí ustedes añaden eso a sus notas. 2 a los Corintios capítulo 12. Y aquí Pablo nos está hablando de lo que debe ser el corazón del pastor. El corazón del pastor es como un padre en relación a su congregación. Y entonces dice en el versículo 14. 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Y versículo 15. Se los voy a leer, hermanos. 14. Bien, dice, me encanta este pasaje. He aquí, dice el apóstol Pablo, por tercera vez por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso. Fíjense, otra vez el asunto del dinero, ¿no? ¿Qué está diciendo? Voy a llegar donde ustedes, pero me da pena, ¿verdad? Porque no quiero ir a cargarlos, ¿verdad? Que tienen que pagarme la comida y el hospedaje y el gas, la gasolina, ¿verdad? Entonces me da pena. Entonces les dice, pero miren, yo no voy a ser gravoso, no voy a llegar a hacer carga para ustedes. Fíjense lo que sigue, y no seré gravoso. Y aquí va la clave, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Vuelvo a decir lo mismo que anteriormente decía. Los padres, y les pasará a ustedes, los padres no estamos como preparados ni acostumbrados para que los hijos nos den. Lo recibimos con pena. Y no debería ser así. Si nosotros criamos a nuestros hijos, ¿verdad? Les pagamos todo, ¿verdad? Les compramos de todo, les pagamos la universidad, pero cuando se dan vueltas las cosas, entonces a uno le da pena y lo rechaza. No, hijito, no se preocupe, ¿verdad? Entonces, pero Pablo está diciendo esto, ¿eh? Porque dice, el principio es que no son los hijos los que le dejan herencia a los padres, son los padres los que le dejan, y todavía les dejamos herencia, ¿eh? Les dimos de comer, los criamos, les pagamos estudios y todavía les dejamos herencia. Pero cuando la cosa se da vuelta, al padre le da pena. Y esto es un principio en todos. Por eso Pablo le está diciendo aquí. Les dice, no, miren, yo no voy a ir para que me den, para que me regalen, ¿no? Para que me den de comer gratis. No, ¿por qué? Y enuncia el principio. Son los padres los que le dan a los hijos, no los hijos los que le dan a los padres. No sé si alguien quería comentar algo. No. En México, hermano Julio, he escuchado, y yo lo hice malamente, dáselo a tu mamá. Ah, sí. Y la mamá contenta. Sí. Sí. A la mamá no le da pena recibir de los hijos. Ahora sí nos hizo reír. Claro, no en todos los casos, pero es cierto, ¿verdad? Los hijos le dan, a veces los hijos le dan a la mamá y no le dan al papá. ¿Eh? Porque, bueno, si mi papá trabaja, tiene dinero, es siempre sostenido, mi mamá, ¿verdad? Le vamos a dar. ¿Eh? Y es Entonces, verdad, Pastor Julio. Sí, sí, eso es una cosa Sí. normal, ¿verdad? Normal. Yo no lo señalo Sí. como algo malo, sino que así es, ¿verdad? Son estereotipos de la familia en Latinoamérica, que no debería ser. Porque a veces el papá le traban las carretas, ¿verdad? Pero a veces le da pena al papá recibir dinero, ¿verdad? Interesante. Pastor Julio, Sí, hermano. aquí en mi caso, pues como somos separados, yo soy separado, tengo 28 años separado de la mamá de mis hijos.
Ajá. Yo le digo, vean por su mamá. Yo todavía trabajo, yo gano dinero y así que a ella le dan, pues. Y a veces cuando Bueno, yo a veces necesito, pues digo, chuzo, capaz que le digo, pues, tengo un hijo qué que es pena. ingeniero todo y me da pena. Pero a veces sí le digo, mi hijito le digo, necesito tal cosa. Ah, ya, dice, no se preocupe. A mí me sostiene él, pues. Le Igual dice, le dice el me- hijo, no se preocupe, papá, pídale a mi mamá. ya me compraron una bóveda, todo. Le digo, mi hijito, ¿qué quiere? Que me muera rápido. No, dice, para estar Hay que estar listos. preparado, dice, para estar Está listo. bien. Sí. Bueno, eso fue extra, ¿verdad? Eso fue Sí, extra de la situación familiar, por lo menos en Latinoamérica sí se entiende la cosa, ¿verdad? así Pero es. miren, Pablo está diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero me encanta el corazón pastoral de Pablo. Sé que yo no os pastoreo para que ustedes me den, ¿no? Sino que yo los pastoreo porque los amo, porque los cuido, ¿verdad? Porque quiero que se edifiquen, que les vaya bien, que sean de éxito. Ese es el corazón pastoral. Cuando un hombre no tiene ese corazón, es donde comienzan los problemas en la iglesia. Donde este pastor es asalariado y quiere aprovechar de las finanzas, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos dicho bastante. ¿Verdad? Bien, sigamos. Y en el versículo 15, porque quiero dejarles el pasaje completo. El pasaje 15, miren qué interesante. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y esto es algo que se llama gratitud o ingratitud. Muchas iglesias son ingratas con el pastor que les sirvió durante años. Y cuando llegan ya a viejos, simplemente los despachan, o no le pagaron seguro, o tampoco le dan sostenimiento cuando ya llega a esa edad de jubilación. No debe ser. Pero Pablo bien dice, no, yo no ando buscando lo vuestro, al contrario, yo quiero darles más, ¿verdad? Por amor a ustedes y por amor a sus almas. Y dice, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Porque Pablo sufrió, ¿verdad? Ayunos, como él dice, ¿verdad? Latigazos, lo descolgaron, amenazas de muerte, traición, pero no siguió adelante por amor a ellos. Y esa era su carta de presentación, su actitud, ¿verdad? Así que una iglesia, Dios quiera que hayan pastores como Pablo, ¿verdad? Y entonces que iglesias que reconozcan a estos pastores, ¿verdad? La calidad de estos pastores. Bien, pero miren qué interesante. Todo esto en el contexto de finanzas, hermano, porque cuando Pablo está diciendo esto, está en el contexto de dinero. Porque dice, mire, voy a llegar, pero no es porque ando buscando que me den, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a darles a ustedes. Bueno, pues vamos aquí a la secuencia. Entonces, aclaró que su motivación en el ministerio no eran los bienes materiales, aclaró que no quería ser carga económica para ellos y les recordó cómo trabajó duro para su propio sostenimiento. Así es que, por testimonio, por los mal pensados, ¿verdad? Por el mal testimonio de los malos obreros. Si habían otros que eran abusivos, entonces a Pablo ya le daba pena, ¿verdad?, que los fueran a acusar de lo mismo. Así que él se abstuvo de recibir dinero por los mal pensados y por el mal testimonio de otros obreros. En 2 Tesalonicenses 3:9 dice, prefirió hacer tiendas. Y el testimonio está en Hechos capítulo 18 y versículo 3, ¿verdad? Como lo hemos entonces visto antes. Y tomó en cuenta su contexto social. Esto es importante, ¿eh? Entonces, ahí en segunda, se van conmigo a 2 Tesalonicenses 3:9 y vamos a ir al versículo 11. 2 Tesalonicenses. Eso, si lo dije aquel día, lo quiero recalcar. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo, leamos desde el 9 al 11. Bien, lo vamos a leer. Dice, no porque no tuviese derecho. Bueno, voy a leer desde el 8 entonces. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Porque oímos, aquí está la razón de por qué él estaba haciendo esto. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y más adelantito dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, hermanos, ustedes llegan a una sociedad y en esa sociedad hay un montón de hombres haraganes irresponsables y llega él y entonces dice, no, yo tengo que ser ejemplo de laboriosidad, de responsabilidad. Así que voy a estar, no voy a venir a vivir de los diezmos de la iglesia, sino que voy a trabajar para ser ejemplo. Ahí ven una circunstancia, ¿verdad? O algo circunstancial, por lo cual es conveniente que el pastor trabaje. No es porque no tenga derecho de que lo sostenga la iglesia, sino para ser ejemplo de los haraganes y los irresponsables en esa sociedad. Así que, ahora, con todo lo que estoy diciendo, aquí va el punto, hermanos. Pongámosle atención a esto. La excepción no se debe convertir en la regla. La regla es que la iglesia sostenga a sus pastores con los diezmos que recogen y que tenga suficiente dinero para poder levantar obreros y hacer misiones. Así que esto que Pablo está diciendo es la excepción. Pablo lo hizo así por las cosas que hemos visto, por los mal pensados, para ser ejemplo, para no ser gravoso, etcétera. Pero no es la regla, es la excepción. Y es cuando se actúa por sabiduría, por conveniencia en la palabra. No conviene que yo reciba ofrenda porque estos hermanos después me lo van a echar en cara. Como cuando decimos, mejor no recibas dinero porque después te van a querer chantajear. Yo le di dinero, yo le ayudé. Entonces nos dicen, mejor no me ayude para que no me chantaje después. Entonces Pablo estaba siendo estratégico en cuanto a esto. Pero repito, hermanos, esto no es la regla, es la excepción. La regla es que la iglesia sostenga a sus pastores. No nos querramos, pero después fue algún, pero mire, Pablo era bivocacional porque Pablo no agarraba dinero de la iglesia, porque Pablo entonces trabajaba. Sí, pero esa no es la regla. Esa es la excepción. Ok. Lo he dicho bastantes veces, ¿verdad? Al cansancio. No sé si entonces hay alguna pregunta en cuanto a esto. Otro detallito, si no hay preguntas, hermanos. Otro detallito, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 16. Y entonces ahorita vamos a reparar en una expresión que hacemos y vamos a ver ahí donde dice cuál será nuestra estrategia de misiones. Hacemos. Ahí dice cuál será nuestra estrategia de misiones, ¿verdad? Varios modelos antibíblicos. Corinto, una iglesia irresponsable. Y abajo en el 2A dice responsable de los macedonios. Eran una iglesia responsable, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero ahorita vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 16 y versículo 10, por favor. Dime que llegue. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Les voy a hacer notar, ¿verdad? Les voy a hacer notar, quiero hacerles notar algo que si no lo vemos con cuidadito, con lupa, nos pasamos, pero que en este tema que estamos hablando, nos dice bastante. Fíjense, porque lo que estoy haciendo es argumentando, ¿verdad? En base a lo que la Biblia dice. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo le está diciendo, repito, a los corintios, que a pesar de ser carnales y todo esto, como ya lo vamos a ver, irresponsables, pero él no se iba a quedar con que son irresponsables, así que queden, sino que tenía que enseñarles a ser responsables. Hicieran lo correcto con las finanzas y con el sostenimiento pastoral. Entonces, en un momento dado, Pablo no está en Corinto y les dice, fíjense que les voy a mandar a Timoteo, que era su segundo, era su discípulo. Y cuando Pablo no podía ir, mandaba a Timoteo, que era un hombre que ya actuaba, sentía, pensaba como Pablo. Y entonces lo mandaba con toda confianza a hacer la obra ministerial. De eso se trata este pasaje. En este pasaje Pablo está recomendándole a los corintios, dice, les voy a mandar a Timoteo,
pero les dice, pero les da una recomendación. Leamos entonces en el versículo, ¿qué dije? Capítulo 16 y versículo 10. Dice, y si llega Timoteo, que él iba a enviar, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Dos cosas acá. ¿Cómo está esto? Dice, le voy a mandar a Timoteo, pero miren que esté con tranquilidad. ¿A qué creen que se refiere eso, no? Esa recomendación. Es como que yo les mande, sí, hermano Genaro. Que no tenga preocupación de su sostén, de su... Correcto, por el contexto que estamos manejando. Sí. Yo está diciendo, mira, ahí les mando a Timoteo a trabajar, pero no lo molesten, ¿no? No lo molesten, pónganle la hamaca y que ahí pase, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Descansando. No lo van a estar molestando con problemas de la iglesia. Bueno, entonces, ¿para qué lo mandan? Para hacer la obra del Señor. Exacto. Exacto. Y así que eso de que miren que esté, que con vosotros, que esté con vosotros con tranquilidad, no se refiere a que yo voy a mandar ahí, pero de vacaciones, no lo molesten, no le van a estar contando problemas, ¿verdad? No, el hombre de tranquilo, ¿verdad? Que coma, que duerma, y no, lo manda a trabajar. Esa tranquilidad se refiere, como dice el hermano Genaro, a que él le den todo lo que necesita, hospitalidad, que lo hospedaje, sostengan. alimentos y dinero para que siga su viaje. Entonces, ven pues que Pablo tenía cuidado de esto. Mire, le voy a mandar a Timoteo. Me le dan una ofrenda para que llegue, para que haga su viaje misionero y venga a reunirse conmigo a donde él estaba. Por eso lo recalco en el versículo 11. Y ahora la palabra clave a subrayar es encaminar. Por tanto, nadie le tenga en poco, dice. Sino encaminen, ¿no? En paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, cuando Pablo usa el término encaminar, le está diciendo, voy a ir a tal lugar y espero que ustedes me den dinero para yo seguir mi viaje a Italia, España, a Jerusalén, a donde él iba. Entonces ven que él recogía ofrenda misionera. ¿Verdad? Llamémosle ofrenda misionera. Él la pedía y ellos ya entendían que era para encaminarlo, para que llegara, ¿verdad?, a su destino, a donde él había planificado ir. ¿Ok? Entonces, pongamos atención a la palabra encaminar. Porque no es cosa de que yo lo voy a sacar del pueblo para que no se pierda, ¿no? Lo voy a encaminar. Porque aquí así se ocupa la palabra en El Salvador, ¿verdad? Cuando alguien me visita, permítame, lo voy a encaminar, ¿no? Lo voy a dejar a tal lugar para que dice usted su viaje. No, era darle dinero, viáticos, para que hiciera su viaje misionero. Y entonces hay otros pasajes por ahí, ¿verdad?, que hablan de lo mismo. Ya los vamos a ver. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 6, ahora el versículo 5 y el versículo 6. Es decir, en el pasaje donde estamos. Veamos el versículo 5. Y ahora el apóstol Pablo dice lo mismo, pero en relación a él. Si lo tienen, dice Pablo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser, dice, podría ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Ahí está diciendo Pablo. A la iglesia de Corinto, voy a ir allí y espero que ustedes me den dinero para yo luego estar con ustedes, vayan al lugar a donde tendré que ir. Entonces ven la palabra encaminar. Significa que le den dinero para el viaje misionero. Este es otro uso entonces. Otra palabrita que pongamos la atención aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y entonces Pablo está pidiendo porque es lícito pedir y la iglesia tenía la responsabilidad de darle, colaborar con las misiones. Y eso aparece también en las cartas de Juan, ¿verdad? Ok. Hermano Julio, Sí, hermano. lo más agradable es ver a la iglesia de Macedonia, que además, por alguna razón, no hay ninguna carta de Pablo a Macedonia. Sí, lo que pasaba, hermano, es que, vamos a ver, ¿por qué le decimos a las cartas de Pablo epístolas? Porque son unas misivas que exhortan. ¿Por qué? Porque la epístola tiene una implicación.
de que era una carta que tenían que pasársela a otras iglesias. Ok. ¿Verdad? Ese es el concepto de epístola. Decía yo, y en alguna parte lo dice, ¿verdad? Dice, cuando hayas leído esta carta, espero que se la pase a los hermanos de otras iglesias. Entonces, como no había fotocopias, ¿verdad? Entonces lo que hacían era que mandaban la carta, y esa carta ellos tenían que, después de haberla leído, estudiado, y quizás hasta sacarle copia, entonces se la mandaban a otra congregación, en otra región, y entonces por eso tenemos un montón de copias hoy en día, hermano. Porque esta carta que envió Pablo, la reprodujeron, la copiaron y las mandaron a otras congregaciones de otras regiones. Por eso tenemos ahora un montón de manuscritos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de epístola. Entonces, no era necesario mandarle una carta a los macedonios, porque esta carta eventualmente les iba a llegar a ellos con las instrucciones. ¿Ok? Yo pensé que por su propia naturaleza, Macedonia era una iglesia muy brindada a apoyar a misiones. Apoyaba mucho a Pablo. Sí, correcto. Y yo no hubiera querido que les hubiera escrito. Fíjense, hermanos, que cuando uno estudia ya la geografía, la arqueología bíblica, hay supuestos. Los teólogos suponen que hubo otras cartas que Pablo y que los otros apóstoles escribieron a estas iglesias, pero que se perdieron. Pero ese es un supuesto, ¿eh? Que se perdieron porque de repente hasta películas en Hollywood han surgido donde dicen el evangelio de Judas, el evangelio de no sé quién. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno estudia la historia de la iglesia, se da cuenta que en el periodo de los primeros 100 años después de los hechos, porque los hechos abarcan los primeros 100 años de la vida de la iglesia, y cuando después viene Pablo, surgen lo que se llaman los patriarcas o los padres de la iglesia. El periodo de los padres de la iglesia es porque la segunda generación, tercera generación de los apóstoles fue gente que escribió mucho y mandaban cartas. Las cartas de Pablo no fueron las únicas, fueron las primeras, ¿no? Entonces vemos que Pedro escribió, Juan escribió, ¿verdad? Entonces, y luego los evangelios, Mateo, Lucas, ¿verdad? Marcos. Entonces había mucha gente en los primeros siglos escribiendo, pero entonces ya no son inspiradas, porque el Espíritu Santo las que escogió para que estén en nuestra Biblia son estas. Pero de ahí hubo un montón de cartas que escribieron las otras generaciones de apóstoles, ¿verdad? Y de discípulos. Entonces yo no dudo que hay un montón de cartas que circularon por ahí. Algunas están en los museos del mundo, ¿verdad? Israel, Inglaterra, Estados Unidos, pero que no son inspirados por Dios. Y que no le añaden doctrina a esta que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso es ya para ampliarnos en el concepto, pues, ¿verdad? Que sí, probablemente hubo cartas para Macedonia, ¿eh? Pero que no fueron guardadas y no fueron parte del canon bíblico, que ya sabemos que es el canon, ¿verdad? La lista oficial de libros inspirados por Dios, ¿eh? Bueno, imaginen todo lo que está ahí. Ok. Casi que tenemos que terminar, hermanos. Tienen sus apuntes para que ustedes continúen. Solo déjenme ir aterrizando y les voy a pedir que vayan conmigo a Malaquías capítulo 3. Obviamente hay cosas que ya no vimos, pero que les hemos estado mencionando en el paso y que ustedes tienen sus notas con las cuales pueden seguir estudiando, ¿verdad? Acuérdense que mi intención siempre ha dado lo básico, lo necesario, pero para que ustedes le añadan en su propia investigación. Vayan conmigo a Malaquías capítulo 3. Eso es antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. No es cierto, porque el último fue Juan el Bautista y Jesucristo, ¿verdad? Pero Malaquías es el que quedó escrito ahí. Cuidado con la falsa doctrina. Pero fue el último en el sentido que está registrado, que quedó escrito ahí en el Antiguo Testamento. Eso es lo que quise decir. El último antes del nacimiento de Jesús. De Juan el Bautista y de Jesús. En realidad el último profeta fue Jesucristo. Y el penúltimo fue Juan el Bautista. El último humano, ¿no? Que no fue Dios. En Malaquías, hermanos, si algún día le perdemos el miedo a estudiar los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, que son tremendos mensajes que poseen, pero que muchas veces no se estudian. Pero en el libro de
es las preguntas que hace. Si no estoy mal, hace como 6 preguntas. Las preguntas del pueblo a Dios. Y son preguntas donde están acusando a Dios. Porque a su vez Dios les ha reclamado y ellos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué estás diciendo esto? Entonces, en capítulo 1 y versículo 2, no me quiero desviar, pero solamente para darle hacia lo que quiero decir. En Malaquías capítulo 1, versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Imagínense. Cuando un hijo le dice, vos no me querés, le dice el papá. El papá se ha sacrificado, ¿verdad? Lo ha educado, lo ha cuidado, etcétera. Y el hijo todavía en la adolescencia, es que vos no me querés, ¿verdad? Porque no me compraste. Entonces Israel está diciendo a Dios, ¿en qué me amaste? Entonces es una de las preguntas de la nación de Israel. En el capítulo 1 y el versículo 6 surge otra pregunta. Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice. Y entonces Dios responde, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra pregunta. ¿Pero en qué te hemos deshonrado? Es como cuando uno, ¿verdad?, quiere hacerse el desentendido. Yo no te he dicho nada. Yo no te he hecho nada. Si yo no te he ofendido. Entonces Dios les dice, me has ofendido en esto y esto. A donde quiero llegar, ya habiendo dicho esto, ¿verdad? Entonces es al capítulo 3 y el versículo 8. Y ahí está la pregunta. Dios los está acusando. ¿De qué los está acusando Dios? De haberle robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado, Señor? Entonces yo quiero terminar esta serie con este pasaje. Y muchos cristianos de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, no se dan cuenta que le han robado al Señor. Que le han estado robando al Señor. Porque nunca han diezmado. Porque no están diezmando. Y no están pensando en diezmar. Quizás se han agarrado de esto que hemos estado hablando, ya queriéndolo aclarar. No, que los pastores, ¿verdad? Es que lo administran mal, ¿verdad? Es que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra diezmar, ¿verdad? Eso aparece y comienzan a argumentar, ¿verdad? Por no diezmar. Pero esto es algo que ya no podemos excusar. Entonces, dice aquí, ¿verdad? En el versículo que les estoy diciendo, en el versículo 7, leamos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, o sea, arrepiéntanse. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Entonces Dios les dice, robará, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y esto terminamos con una nota delicada y una advertencia, porque si no estamos diezmando cómo se debe, a dónde se debe, y si eso es el que diezma, pero si el pastor no está haciendo buen uso del diezmo, si el liderazgo de la iglesia está desviando los fondos, usando los diezmos para otra cosa, tenemos problemas, hermanos, en la iglesia hoy en día. Una muestra, la última que quiero dar, es que, o evidencia que quiero dar, o comentario que quiero hacer en relación a esto, las iglesias latinoamericanas estamos muy mal en este sentido. ¿Saben qué está pasando? Y ustedes lo saben. Si ustedes ya tienen años de ser cristianos y de estar en el ambiente evangélico, cuando en una iglesia local de Latinoamérica, y es un mal latinoamericano, cuando se levanta una familia, una persona que quiere hacer misiones, ¿saben qué le dicen aquí en la iglesia? Andate a Estados Unidos a pedir fondos. Y lo mandan a Estados Unidos a que vaya a recoger sostenimiento. Imagínense. Imagínense. O sea, como las iglesias de Estados Unidos son como las de Macedonia, que eran responsables en dar. Y las iglesias latinoamericanas somos como las de Corintios, que no queremos dar. Y el problema es que por eso el que paga el mariachi escoge la canción, ¿verdad? Y por eso si usted va a mandar a una familia latina
a Estados Unidos, van a ser los norteamericanos los que le van a dictar la norma. Y después esa familia que se fue para África, para la India, para Europa a hacer misiones con sostenimiento norteamericano, de iglesias norteamericanas, tiene que una vez al año a ir a rendir cuenta, ¿no? Una gira de un mes a 15 iglesias, 10 iglesias, a reportar cómo ha gastado el dinero. Imagínense, ¿será eso un modelo bíblico? No, no es bíblico. Porque eso habla de iglesias latinas irresponsables y eso habla de que estamos haciendo mal uso de los fondos. Y se creyó en un momento dado que la iglesia latina iba a ser en este siglo, en esta generación, la que iba a mandar misioneros latinos por todo el mundo. Pero no lo ha hecho por cuestiones financieras. Y eso es lo que me carga y lo que me ha hecho con mucho gusto compartir con ustedes esto, hermanos. Compartámoslo con todos los demás, ¿verdad? Platiquémoslo. Porque si la iglesia latina no ha sido fiel en mandar misioneros como se creía y se esperaba y como Dios quiere, es porque las finanzas no han sido bien manejadas. ¿Preguntas, comentarios en cuanto a esto? Pastor, Hermano, si comparto todo esto, me botan de la iglesia. Dios tiene el control. va a tener que ser fiel a la enseñanza bíblica, hermano. Y pagar el Porque precio. ahí en mi iglesia, vaya a ser discípulo, dice, pero no, o sea, no han leído todas estas partes. Pues. A Bueno, nosotros ya nos usted ya mandan a nos... ser discípulos por todas las naciones. ¿Qué es lo que hago yo? Yo envío devocionales para todas las naciones en inglés, y lo que más puedo yo. Claro. Bueno, hermano, el Señor le va, usted ore, porque lo que usted ha dicho es bien cierto. Yo tengo como regla no enseñar este contenido a miembros de la iglesia, sino a pastores, porque son los pastores los que tienen que corregir esto. Y a veces los mismos pastores dicen lo mismo que usted está diciendo. Le voy a Porque mandar dicen, una copia. si yo le enseño esto a mi liderazgo, me despiden de la iglesia. Le voy a mandar una copia a mi pastor. ¿Y dónde te metiste a estudiar? No le diga mi nombre, por favor. No, porque eso, no le digo su nombre porque aquí mismo está todo. Hermanito, Estamos en la bromeando. misma Hermana Camila, cuénteme. ¿puedo? Mire, estoy oyendo al hermanito que dice que si dice esto, yo pienso que no, porque lo que está escrito es palabra de Dios y como dice usted, hay que enseñárselo a gente entendida, porque tenemos que leer, porque la Biblia ahí lo dice, está escrito, no lo dijo usted, pastor, lo dice la palabra de Dios. Amén. Y debemos de educar a la iglesia. Usted, hermanito, que ya está compartiendo, debemos de educar a la iglesia, que dice, ahí dice, me estás robando. Y lo dice la palabra de Dios, no lo está diciendo el pastor ni nadie, lo dice, está escrito, no lo decimos nosotros, Dios lo dijo, me estás robando. Imagínense, el Señor nos da el 90%, lo único que Él quiere es el 10%. Yo pienso que debemos de enseñarlo, ¿sí? Dios nos va a respaldar porque es su palabra y dijo el Señor, si estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ti? Entonces debemos de educar a nuestra congregación a que el diezmo es sagrado, está escrito por la palabra de Dios, está en el libro de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces yo pienso que sí se debe de compartir. Como pastor es una responsabilidad hablar del diezmo y hacer buen uso del 10% que Dios está diciendo ahí. Y dice que como pastores debemos de trabajarlo y debemos de darle al pastor, porque si el pastor ya está de tiempo completo, ok, dice no le pongas bozal al buey que trilla. Entonces nosotros como congregación, nuestra obligación es dar el diezmo porque le estamos robando a Dios, no a otra gente, y está escrito y lo debemos. Es algo que Dios no, nos da tan poco, o sea, nos pide tan poco, hermano, que yo pienso que no, sí lo debe de compartir, hermanito, o sea, no usted, pastor, al hermanito que está diciendo que si es un hombre que Marcos Conde. Hermanito, Marcos, yo pienso que usted se ve de una persona de carácter y Dios dice que los valientes arrebatamos. Claro. Y si vamos a compartir la palabra del Señor, debemos de ser valientes, tomar la palabra porque no lo estamos inventando. Aquí está escrito y usted debe de abrir su Biblia y decirle, mire, aquí está, no lo van a correr porque Dios lo respalda porque está escrito en su palabra, hermanito. Gloria a Dios. Le cuento. Perdón, pastor, que sí. Yo le interrumpo a cada rato. No, diga. Mire,
Le cuento que el pastor de mi iglesia pues me envió a 2 horas y media de la congregación es para que deshacerse de mí prácticamente, porque yo siempre le estoy refutando de algo. Yo siempre, pastor, pero usted se contradijo con tal cosa. Una vez me dijo, de los espirituales, cuídense. Digo, ¿cómo, pastor? Entonces, ¿qué puedo ser carnal entonces yo aquí? Entonces, cosas como así, yo le contradigo. Sí. Y Hermano, ¿y pasó quién cree usted que se lo va a demandar? Hermano Marcos, se lo va a el demandar Dios, Señor, porque el Dios. Señor no deja nada suelto, nada, hermano. Y Mire, si estamos con el Señor, debemos de, por eso fíjese que las iglesias se han acobardado, las iglesias están mal, porque nosotros tenemos el respaldo, Dios es un Dios grande, es un Dios eminente, es un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo cree. Entonces, ese Dios nos respalda, hermanito, y si Él está con usted, si el Señor está con usted, ¿quién con usted? ¿quién ¿Quién contra contra mí? usted? Amén. El Mire, pastor que le está diciendo eso, Dios se lo va a demandar, porque Dios no deja nada suelto y Dios nos respalda y Dios está con nosotros. Y si el pastor está trabajando bien, tiene derecho a comer de la iglesia y nosotros como congregación debemos de dar el diezmo. Y si algún hermano lo mal utiliza, lo coge para su bienestar y se hace millonario, a nosotros no nos corresponde, ya Dios sí, se les no, no. demandará, hermanito, porque a nosotros nada más es obediencia, Dios quiere obediencia, es lo más fácil, es difícil, pero para Dios es tan fácil, porque dice, nada más obedéceme, obedece y todas las cosas se alinearán con nosotros, de verdad, hermanito. Usted siga trabajando Amén. porque Dios ya tiene la recompensa para cada uno, dice la palabra de Dios. Benditos son los pies de los que llevan el evangelio. Dios los está bendiciendo a cada uno de ustedes como pastores. Amén. Mire, ¿cómo se llama? El pastor principal me cambió con otro pastor en la congregación, me mandó otro pastor que es amigo de él, pero pastor que tiene pues bastante años en la delantera, pero este pastor no hizo nada, pues no dio fruto. Ahora me dice, me tira la pelotita y me dice, ¿sabe qué? Quédate ahí, mejor tú, administra, dice el Monte Sinaí, dice, porque la verdad es que yo no voy a hacer nada. Entonces yo le dije, pastor, pero si el pastor principal le dio a usted la potestad, le dio el mando a usted de esta congregación, entonces, ¿cómo es que usted deja de recibir esa bendición? Me dice, no, que la verdad es que esto, bueno, me dio argumentos. Le digo, entonces, acójase, le digo, a Malaquías 2:2, pues le dije. Y me dijo, no, que eso es para el Antiguo Testamento. No, le dije, pongámoslo para el Nuevo Testamento, pues también le digo. Sí, pues. Ok, hermano, interesante, ¿verdad? Realmente, qué bonito si pudiésemos estar más cerca para poder discutir esto con más amplitud, pero creo que tenemos suficiente material. Yo lo que decía, hermanos, es que cuando uno habla de esto, siempre es un tema muy complejo, un tema muy delicado, ¿verdad? Donde hay ahí muchas, quizás, que dijéramos estereotipos y también muchos temores y hay muchos malentendidos, ¿verdad? Por lo que ha pasado, mucho mal testimonio. Entonces, cuando tocamos este tema por estrategia, porque la estrategia es cómo presentar esta enseñanza para poderle ayudar a un liderazgo o a un pastorado o a la congregación misma, cómo presentárselo suavecito para que no vaya a producir una reacción, ¿verdad? Así es. Equivocada, ¿no? Entonces hay que ser estrategas. Por eso yo creo, hermanos, que el material que han recibido es importante, ¿verdad? Tanto el antiguo, tanto la primera parte como la segunda, que es un todo, un solo contenido. Ustedes pueden sacarle copia y regalarle al pastor una copia y decirle, pastor, mire este material que he encontrado por ahí, léalo y ahí me dice qué encuentra. Y esperando que el Espíritu Santo use este material para que lo vea, qué bonito, qué útil, mire, no había pensado en esto, voy a arreglar esto, voy a corregir. Entonces, no se trata de chocar porque eso no es lo mejor, Claro, ¿verdad? sí, Pero yo puede sé. ser un tema donde se puede poner un poquito álgido innecesariamente. Así es que yo sí creo, hermanos, que si usted está en una congregación donde usted cree
a la luz de la enseñanza bíblica que hay cositas que mejorar, regálele al liderazgo o al pastor este material y esperando que le sea útil en el Señor, ¿verdad? Porque no hay que poner remiendo nuevo en odre viejo En porque odre lo viejo, raspa sí. y se echa a perder el vino. Amén. Entonces hay Así que es, tener sí. ese cuidadito de no llegar con esta enseñanza a un ambiente donde el pastor no va a hacer buen uso de él y se va a sentir atacado o que esto es herético. Entonces hay que tener cierto cuidado, pero orar en cuanto a esto. Lo que yo sí creo que hay que compartir esto con las personas adecuadas en el momento adecuado, de la manera adecuada. Y va a ser de bendición Sí, hermano. para muchas Con iglesias. sabiduría, ¿verdad? Con Amén. sabiduría. Hablarlo con sabiduría, exactamente, sí, sí, sí. No, tranquilo, que le envío de versículo en versículo, nomás cosas que vaya estudiando. Hermano Hermano Julio, Genaro quería. sí, Sí, hermano. en resumen, independientemente de todo lo que aprendimos de cómo ofrendar, cuánto ofrendar, cómo controlar, etcétera, el fin último es para qué son las ofrendas, es lo que yo pienso. Sí. Y por lo que vi es para sostén del pastor o de los pastores, En la iglesia. lógico, no puede sostener a pastores que no estén en su iglesia. Dos, para misiones, o sea, sembrar Claro. iglesias. Y Sí. tres, para los pobres. Lo que nunca se hace. Sí, hermano. ¿Y Sí, en hermano. qué me baso? Lo que usted nos enseñó y le di repaso y repaso en Mateo 26, cuando les dice el Señor, ¿verdad? Bueno, que muchos dijeron que por qué no usaban ese perfume y lo vendieron y hubiera dado a los pobres. Y a mí me agrada mucho, dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, Así es. pero a mí no siempre me tendréis. O sea, nunca tendremos otra vez la ocasión para sembrar nuevas iglesias. La ocasión se da La una prioridad. sola vez. Sí. Aquí Sí. en México, cuando yo empecé, le decía yo al pastor que me compartió el evangelio, el Señor está usando el hecho de que dejen ir a hermanos capaces de sembrar otra iglesia en lugar de sostenerlo para que vaya y siembre. Y terminaban peleados. Mm. Se iba de la iglesia. Y se iba a sembrar con sus propios recursos otra iglesia. Se Entonces, rompía la unidad, ¿verdad? No había quien. Acordémonos que en Hechos 13 el Espíritu Santo escogió a Pablo y a otros y les impusieron manos y los mandaron. Es decir, que era una iglesia reproduciéndose, ¿no? No es cosa de que era una familia irresponsable. A ustedes váyanse y vean cómo les va, como le ha pasado al hermano Becerra, ¿verdad? Que anda y ahí te hace tu chopper, no te vamos a, etcétera. Esas son anomalías, que son las cosas que hay que corregir, hermano, ¿verdad? gracias, señor. Bueno, hermano, le entrego el tiempo a nuestro coordinador, ¿verdad? Hermano Roberto, para que él dice que seguimos acá. Que Dios los bendiga. Bendiciones, un gusto. Yo espero el otro año que estemos con otras materias como administración de empresas, que es una materia que me gusta dar, que tiene que ver con estructurar de la manera más funcional la iglesia del Señor. El Señor ha formado una institución exitosa si se hacen las cosas de la manera bíblica, siguiendo instrucciones. Hermano. Bueno, sí, no, para finalizar, bueno, es la última lección que tenemos. Sí, sí, hermano. Nada más, bueno, solicitarle a todos los hermanos que nadie se salga del chat, porque la vez pasada no se dio el diploma, ¿verdad? Ah. Sí, entonces esta vez sí va a haber, pues sale el diploma ya, ¿verdad? Entonces, de la primera parte y la segunda parte. Exactamente, entonces para ese diploma, pues ahí mandan el link en el mismo chat, entonces si se salen. Entonces, Hermanito, este diploma es más grande que los anteriores, ¿verdad? no tengo idea, ¿verdad? Sí. Entonces, no, y agradecerles a todos por sus bendiciones, ¿verdad? Porque la verdad es que han sido una bendición todos, aprendemos de todos y cada día aprendemos más, porque eso es lo principal, ¿verdad? Amén. Gracias al hermano Julio, ¿verdad? La hermana Limpia también. Y aprendido. todos los que estaban acá, ¿verdad? Y bueno, vamos, no sé, a pedirle a Genarito ahí que haga la oración, que nos despida. Y después sacamos una fotico ahí, la última fotico sería el curso. Antes de la oración quisiera agradecerle a Julio el esfuerzo que hace en dedicarnos su tiempo y a su esposa también, porque sé que atrás de él está siempre. Muchas gracias, hermano Julio. Amén, hermano. Gracias, muy hermano.
Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque nos has permitido terminar otra etapa más de este estudio que, Señor, nos enriquece y nos lleva a tomar conciencia de lo que tenemos que hacer para honra y gloria tuya, para que tu obra siga creciendo, Padre, y que si es tu voluntad, así se haga en las iglesias que tenemos ocasión de compartir este material. Gracias, Padre, por todos los que estuvimos participando en este estudio y, Señor, que nos llevemos el sabor de ofrendar de acuerdo a tu voluntad. Yo pensé que mi hermano Julio iba a leer Malaquías 3:10. ¿Por qué? Porque yo me lo aprendí cuando estudié Malaquías y dice el Señor que nosotros llevemos las ofrendas al alfolí y Él abrirá las ventanas del cielo para que sobreabunde. Y esa es la promesa que el Señor nunca deja de cumplir. Así es que, hermanos, le pido a Dios que tengamos un corazón dispuesto a ofrendar y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le agradecemos lo que ha hecho por cada uno de nosotros. La vida eterna está abierta para cada uno de nosotros y en su santo nombre de su Hijo le damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Hermano Julio, gracias.